Buenas tardes a todos los que nos escuchan en su dispositivo electrónico favorito. Esto es Oxymoron Podcast y hoy les traemos el tema más complicado. Uno de los temas más complicados que nos ha tocado tratar, le tocará tratar a la humanidad alguna vez. Y es el de la existencia de Dios. Entonces aquí estamos con Sofi. Hola, ¿cómo estás, Jessa? Bien, ¿tú qué tal? Bien, ya uno se acostumbra al tráfico. Voy a dejar de quejarme del tráfico en este podcast. No se puede. Ya. Muy bien, la verdad. De hecho, fue muy interesante porque investigando cambió mi perspectiva respecto a la existencia de Dios. Fue como reflective, fue como, damn. ¿Y tú, Sergio? ¿Cómo vas? Hola. Bien. También estudiar este tema ha sido bastante interesante porque es increíble ver cuánta gente lo ha estudiado y cuántas corrientes y pensadores lo han tocado, tanto en los pros y como en los contras del mismo. Sí. Pues siento que lo primero que tendríamos que poner en la mesa es justamente la importancia del tema. Siento que hay muchas personas que, sobre todo en un ámbito más filosófico, académico, le quitan importancia al tema, a la existencia o no existencia de uno o más dioses. Al propio concepto de Dios se le baja la importancia siento yo, por falta de profundidad en el tema. Justamente son de estas ideas que ignoramos en un común de la academia, pero que han estado presentes a lo largo de toda la humanidad. Entonces, no sé, o sea, si todos hemos llegado a un sí o a un no al respecto de esto, o a un quién sabe, pues por lo menos hay que ponerle atención. O sea, esto forma parte constitutiva de lo que somos como sociedad en este momento, sin importar a qué sociedad pertenezcamos, de una u otra manera, y sin importar si querramos o no que esto nos influencia a todos en el día a día. Había un video de Vsauce. ¿Recuerdan Vsauce? Vsauce tampoco me paga, pero si quiere también se le recibe. En el que estaban hablando acerca del efecto nocivo, que es como el efecto placebo, pero al revés. Es como cosas que realmente no... El efecto placebo serían cosas que no curan, pero que le dan el sentimiento al cerebro, le dan la sensación al cerebro de que sí lo van a curar. Y con esa sola sensación se generan efectos físicos, reales, tangibles. El efecto nocivo es al revés, es generarle un mal al cerebro que no existe, pero que puede comenzar a sentir por medio de la sugestión. Y en este video hacían un experimento psicológico que me pareció genial, que era invitar un montón de participantes a recibir un tratamiento por el cual se les pagaba, en un ambiente donde había tantos símbolos médicos y símbolos científicos como símbolos religiosos. Entonces estaba un doctor con su bata, era en un laboratorio, pero al mismo tiempo estaba la imagen de una virgen, estaba Jesús, había una cruz, y decían que esto todo lo hacían porque, crea uno o no en Dios, eso ha formado quienes somos como sociedad, y eso le genera inconscientemente a las personas ya una noción de trascendencia, quieran o no, crean en ella o no, la tienen metida por cómo fueron criados en esta sociedad. Y nada, pues lo que intentaban hacer en ese experimento era hacerles sentir a las personas que estaban pasando por una posesión espiritual divina. Y con varias de esas personas lo lograron. Los invito a ver Vsauce porque es magnífico todo lo que las personas contaban que sintieron y que vieron en ese propio cuarto, cuando todo el ritual que se hizo allí fue inventado 10 minutos antes del propio experimento. Hay varios estudios que muestran casos similares. Yo he escuchado de otro que pues cogen a un grupo de personas también y hay creyentes y no creyentes y los ponen a escuchar unos sermones y pues analizan las ondas cerebrales, y se ha demostrado que justamente las personas creyentes tienen un cambio en la parte del cerebro, digamos, que es la que hace que uno tome discernimiento entre lo que es verdad y lo que es falso. Justamente en esos momentos de oración, esa parte se desactiva un poco, o sea, hay una actividad neuronal menor. Y adicionalmente también hay algunos estudios que muestran que cuando se hace como una especie de... como que se entregan una especie de campos magnéticos en determinadas zonas del cerebro, de la orientación, hace que las personas pierdan esa sensación de orientación, o sea, esa sensación de espacio, y los hace sentirse como fuera de su cuerpo, que podría explicar también lo que es como sentirse con el uno o salirse de sus
ataduras físicas. O sea, digamos que hay muchos ejemplos de científicos, estudios científicos que demuestran también cómo en el cerebro y las ondas cerebrales, ondas cerebrales no, sino la actividad neurológica cambian en determinados puntos específicos cuando hay un acto, digamos, de fe como tal. Uy, eso me recuerda a una conversación que tuve con mi tío. Mi tío estudió teología en la Universidad del Benito de Dios. Eso no es importante en este momento, pero me acuerdo que, o sea, hablé de algo similar con él en algún momento y él hablaba de que, pues, cuando se rezaba, cuando se hacía oración, pues justamente el cerebro comenzaba a generar unas ondas alfa que solamente se generaban en ese momento como de meditación profunda. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, pues sí. Pero de hecho a ese estado también se puede llegar a través de la meditación, justamente, no solamente como desde la oración o desde una cuestión de fe como tal, de fe religiosa o de fe que tenga una particular como relación con la creencia de un ser llamado Dios, por decirlo así, sino que pues desde la meditación también se puede llegar a ese estado. Y, o sea, investigando de hecho fue muy interesante porque vi como muchas cosas y de nuevo regresé como encontré un artículo similar al argumento que estaba dando Yesael en el podcast anterior respecto a las drogas. Hay muchas cosas que lo hacen llegar a uno a ese estado en el que uno siente que uno está como, entre comillas, teniendo una experiencia divina, ¿sí? Sí. Y es una cuestión muy loca. Aún así, pues, digamos que volviendo a los argumentos de por qué hemos siempre pensado que Dios existe, sí está ese argumento de el consenso universal, ¿no? El consenso universal de que, pues, independientemente de en dónde se desarrolle la humanidad, siempre terminamos llegando a la misma conclusión de que existe un ser superior, ¿cierto? Entonces ese es como uno de los argumentos y yo también estoy muy de acuerdo en que eso hace que tenga mucho sentido pensar en la idea de Dios, ¿no? Como en realidad existe, no existe, importa que exista en este punto de la historia. Entonces es bien complicado, ¿no? Yo creo que ya es bastante introducción. ¿Qué podríamos decir de los argumentos a favor? Ahí con eso que tú dices, uno de los argumentos más clásicos es que justamente que usted crea o no crea en Dios, pero usted tiene el concepto. Entonces, si hay un concepto de algo, quiere decir que es digamos, un ser necesario, digamos. Entonces, que por lo tanto puede existir. Pero el contraargumento de eso es que algo, o sea, que algo sea necesario no implica que exista, ¿sí me entiendes? O sea, aunque parece que la religión es necesaria, entre comillas, la religión no, digamos, la creencia a algo es necesaria, eso no implica que exista. Eso también es clásico. Sí, que el concepto de Dios exista no significa que exista necesariamente, pues sí. Ajá. O sea, que parezca que es un ser necesario no implica su existencia. Sí. Pues ese es parecido, si no estoy mal, al argumento ontológico, ¿no? Que lo que dice es que si nosotros tenemos el pensamiento de un ser que es perfecto, ¿sí? Nosotros podemos imaginarlo, ¿no? Podemos imaginar un ser que es perfecto. Como podemos imaginar ese ser que es perfecto, ¿qué sería más perfecto? ¿Que existiera solo en el pensamiento o que existiera realmente? Que existiera con todos sus atributos físicos. Lo que llega a San Anselmo, creo que era el que formulaba este argumento, era pues que es más perfecto el ser que sí existe. Y por ende debería existir este ser, porque si no, no sería el ser más perfecto. Y tenemos la idea del ser más perfecto. Y ya, el man se la fumaba durísimo. Ese fue uno de los argumentos más confusos que yo encontré. Porque Sí. es que tengo la sensación también de que, no sé, el Dios que estamos discutiendo, y eso es bueno dejarlo en claro, que fue como lo que yo más vi, como en común de todos los argumentos, el Dios del que estamos hablando en este momento es el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, bueno, y que es un ser. Ese es el Dios que tanto se afirma como se intenta contraargumentar siempre, normalmente, como en la mayor parte de los argumentos, según lo que yo vi. No sé si están de acuerdo con eso, muchachos. Porque O sea, en el mundo hay un montón de religiones monoteístas y teístas. Monoteístas y politeístas. De las cuales, como yo he mencionado ya varias veces, islamismo y cristianismo son de las que más tienen, y ambas son monoteístas, y en ambas el Dios de esas dos religiones es omnipresente, omnisciente y omnipotente.
Y hay argumentos que implican que estos tres no pueden convivir juntas por algunas razones, que no sé si es lo que tú quieres a continuación Sí. tocar. Pues no, es que todos los argumentos, por lo menos hasta donde yo vi, o sea, por lo menos no sé, el 90% de los argumentos que yo encontré en contra, de hecho intentaban ir en contra de ese concepto en particular, o sea, era como si estuvieran, pues es normal que estén sesgados por la, no sé, la visión cristiana de Dios o la visión judío-cristiana de Dios, porque es la que más, pues está como popular en Occidente, ¿no? Pero igual fue muy curioso, me pareció re curioso que todos intentaran como contrarrestar esa versión de Dios en particular, y lo mismo con los argumentos a favor. Pues digamos, uno de los argumentos más populares que yo encontré era el de la complejidad del universo, ¿no? Como el universo es tan complejo que, o sea, por lógica tiene que haber algún creador inteligente, ¿no? Pero pues este también tiene una contraposición que dice que pues si el universo es complejo, el ser que lo crea de por sí también tiene que ser complejo, ¿no? Entonces desde esa perspectiva también tiene que haber un previo creador que haya creado ese ser complejo que creó el universo complejo. Entonces ahí terminamos en una paradoja y eso entre comillas digamos que contrarresta el argumento de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, ese argumento también se planteaba con la metáfora de un reloj, de encontrar un reloj en un espacio, ¿no? Entonces supongamos que alguien va caminando por en medio del bosque y se encuentra un reloj. Y cuando lo toma, pues el reloj tiene una estructura tan específica, tan planeada, tan rigurosa, que claramente se ve que fue algo manufacturado. Eso no creció de la naturaleza. El hecho de que fuese exactamente un reloj como tenía que serlo, hace ver que ese reloj tuvo un relojero que lo creó, ¿sí? Y luego cogen este argumento y lo extrapolan a la existencia del ser humano, como somos seres supremamente complejos y bueno, ya en el formato más novedoso de este argumento, entonces lo traen a colación con descubrimientos físicos que tenemos hoy en día, como ok, si cambiamos un poquito cualquiera de las constantes del universo, el ser humano ya no podría existir. Ni nada de la vida que conocemos podría existir. Con variar una milésima. Cualquiera de las constantes que tenemos en el universo. Que por cierto, esas constantes no sabemos de dónde vienen, ¿no? O sea, no hay una explicación de por qué son esas constantes sino otras. Entonces casi que pareciera que el mundo está afinado para que exista la vida. Esa es como esa es la digievolución de ese argumento. Es como la versión 2.0 que ya entra a jugar con la física moderna y que dice que no la contradice, ¿no? Porque al comienzo esto era un argumento más creacionista, era decir como no, pues cómo va a existir por puro azar, porque en el momento en el cual se planteó pues no estaba el darwinismo tan impuesto y no se entendía muy bien cuál era el mecanismo por el cual las especies llegaban al perfeccionamiento que vemos hoy en día, o bueno, que aparentemente vemos hoy en día en varias de ellas. Entonces ese ya no es el argumento, ya no es el creacionismo en contra de la evolución. Ahora es por qué las constantes universales son tan exactas como son para que exista la vida. Ese argumento, yo me acuerdo si yo lo leí, de hecho, era de Richard Swinburne, algo así. Algo así, ¿sí? Ese argumento yo lo vi desde la posición de este man, y este man sí hablaba de eso. Y yo sentí que pues ahí estábamos volviendo al comienzo, ¿no? Estábamos como intentando volver a atribuirle una intención al universo, ¿no? Y atribuirle una intención a el hecho de que nosotros estemos aquí. Entonces, no sé, me pareció curioso como que volviéramos ahí, porque digamos que a pesar de que sí se ve como un argumento como más que está relacionado ahora con la física moderna y que no necesariamente es creacionista, pues de todas maneras sí mantiene como su naturaleza de atribuirle una intención al universo, ¿sí? Que es como pues para que haya una intención en la creación de los seres humanos tiene que haber un ser que pues tenga esta intención, ¿sí? Un ser que tenga la capacidad de tener una intención, ¿sí? Entonces como volvemos a lo mismo, volvemos como a la misma base del argumento siempre. Igual, hecho de que es una intención. Igual un paréntesis chiquito en lo que dicen, ahí es otra perspectiva de Dios, ¿no? De qué tipo de Dios. Porque ese Dios creacionista o ese Dios lo consideramos como, o el Dios de las religiones cristianas y musulmanes, por ejemplo, entre otras, es un Dios personal. Y también existen dioses no personales. Entonces ahí también dependería desde qué punto estamos cogiendo esos dos argumentos que acaban de lanzar.
Porque el personal es el Dios que se nos ha, digamos, ese es el Dios occidental, ¿no? El que todo el mundo se imagina con barba y que tiene una interacción directa con nosotros. Ah, pero no sé, o sea, ¿qué tanta gente tiene esa visión de Dios todavía? Eso es común, yo todos los de que pronto sean, estoy en una burbuja. todos pero los que siento sean como- cristianos o musulmanes seguro tienen esa idea, seguramente, porque es que la Biblia lo me representa a Dios de esa manera. Es un Dios que se comunica directamente, Ajá. que tiene intenciones, que tiene sentimientos, es un Dios personal. Sí. Entonces yo no tengo el dato, o sea, obviamente no creo que exista, pero pues hay mucha gente que es cristiana o musulmana, entonces ese Dios existe, pero también hay otras ramas de la filosofía, otras tendencias que hablan sobre un Dios pues que es más como, digamos, naturalista o relacionado con el mundo, y ahí está justamente el panteísmo, que es una concepción del mundo en la cual el universo, la naturaleza y digamos que todo este conjunto de fenómenos naturales, entre comillas, es igual a Dios. Entonces ya es un Dios que no es personal. Y ya dependiendo de la rama también este Dios puede o no tener conciencia. Uy. Sí. Es que, sí, o sea, la gran mayoría de gente que ha dado argumentos acerca de la existencia de Dios o en contra de la existencia de Dios, lo hace apelando a alguno de sus atributos. Porque, bueno, o sea, para argumentar, para desmontar o montar cada uno de ellos, para decir es omnipresente, pues hay que dar la razón de por qué sería omnipresente. Y esa razón probablemente no sea la misma para que digamos que es inteligente, por ejemplo. O sea, son atributos diferentes y deben ser explicados por razones diferentes. Entonces, de pronto ese sería un ejercicio interesante que con cada argumento que demos intentemos ver a qué atributo que normalmente se le atribuye a Dios estamos intentando, estamos pegando y por qué sí o por qué no. ¿Sí me explico? Entonces, digamos, con el argumento de que el universo parece perfectamente tuneado, parece perfectamente afinado para la existencia nuestra, hay una charla buenísima de Sean Carroll. Sí, llegó Sean Carroll. Siempre llega Sean Carroll. Sean Carroll tiene respuestas para... Pero bueno, él tiene una charla acerca de por qué Dios no es una buena teoría, así se llama, literal. Y las cosas que me dicen me parecieron bastante buenas, porque siento que ese es uno de los argumentos más fuertes, siento yo, acerca de la existencia de un creador inteligente. De hecho, este argumento pega a dos cosas, a que Dios es creador y a que Dios es inteligente, porque si está perfectamente afinado todo para que nosotros existamos, entonces, como decía Sofía, hay como una intención de, ¿no? O sea, hay como una noción de cómo deberían ser las cosas y eso fue lo que se creó. Y por otro lado, entonces es creador, ¿no? Porque entonces, ¿quién colocó estas máximas de la existencia? ¿Quién afinó todos los parámetros del universo para que se dieran tal como están, ¿sí? Pues entonces ahí es donde dicen, Dios creó esos parámetros del universo, porque tiene que ser algo externo al universo. La causa y la consecuencia no pueden ser iguales. Lo que dice Sean Carroll al respecto de todo esto es que primero que todo, ¿cuál perfección? ¿De dónde sacamos que todo esto está perfectamente afinado? Si Dios fuese realmente omnisciente, si lo supiera absolutamente todo, sabría cuál es la mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Si Dios es benevolente, haría lo mejor que sería para todos. Y sin embargo, la entropía en un comienzo del universo, que eso lo podemos saber con datos físicos reales, comprobados, era tan baja que nada ahí podía existir. O sea, era imposible que la vida existiera. ¿Por qué Dios, por qué un ser inteligente que quiere lo mejor y que lo sabe todo, crearía un mundo en el cual tienen que pasar chorrocientos años antes de que realmente exista vida inteligente? O sea, ¿cuál era la necesidad de que eso sucediera de esa forma? En vez de simplemente, ¡plup!, comiencen. ¿Sí me explico? Los tiempos de Dios son perfectos. Jaque mate. Y la otra razón por la cual no es un mundo perfectamente tuneado, pues es que hay un montón de cosas. O sea, nosotros sabemos por razón física también que no es necesario que exista el resto de universo a nuestro alrededor. O sea, podría no haber otras galaxias, podría no haber otro sistema solar, podría no haber nada de eso y nuestro sistema solar se mantendría exactamente igual. Nada de eso es en lo más mínimo necesario para que exista este sistema en el cual existimos en este momento. Entonces, ¿para qué existe eso? ¿Para qué existe toda esa vasta cantidad de materia chocando infinitamente en relaciones tan complejas que no parecen tener ningún orden o sentido?
¿cuál es la necesidad de haber creado eso solo para que en un planeta en específico de todo eso haya unos monitos que decidieron comenzar a hacer herramientas? Pues no es un mundo como tan perfecto como para que digamos que somos un relojito perfectamente planeado. No sé qué opinen de eso. Pues sí, de hecho sí, o sea, realmente ese argumento también como que siempre ha sido la contraposición del argumento creacionista, ¿no? Justamente como que en realidad el mundo no está hecho perfectamente, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, de todas maneras, incluso si fuese de esa manera, se contradice el argumento creacionista, porque tendría que haber alguien que hubiera creado a Dios también, y pues no tiene ningún sentido. Aristóteles también hablaba del primer motor en móvil, pero entonces se contradice de la misma manera. O sea, no puede haber un primer motor en móvil porque tiene que haber alguien que haya creado el motor, ¿sí? Por la simple ley de causa y efecto que ellos intentan defender al intentar explicar que para que todo esté creado, tiene que haber un creador, ¿sí? Entonces, pues, tiene que haber alguien que haya creado al creador y entonces ahí se vuelve todo, pues, muy, muy por ese lado. Yo, de hecho, estoy de acuerdo con ese argumento. O sea, sí es... por cómo de complejo está hecho el universo, no tiene ningún sentido pensar que fue porque se creó de alguna, como, porque alguien decidió crearlo de esa manera en particular, ¿sí? No sé qué piensas tú, Sergio, te deseo. Creo que es demasiada palabrería para decir, pues, o sea, para mí el argumento se resume en, o sea, no podría haber tenido intención, ¿sí me van a entender? O sea, o sea, lo que dice Chale es qué necesidad tiene que sea tan vasto el universo. O sea, qué necesidad incluso, que es otro argumento en contra, qué necesidad inclusive hubo de crear el universo. O sea, si ya soy perfecto y soy omnipresente y tengo todo, o sea, ¿yo por qué actuaría? ¿Por qué crearía un universo? Entonces digamos que el argumento está chévere, pero yo lo resumo en, entonces qué necesidad ni siquiera hay de crearlo, ¿no? O sea, lo resumo, lo simplifico eso. ¿Qué necesidad tenía un dios de hacerlo? Hay un argumento re chévere que a mí me gustó, pues es de un, ya no me recuerdo, creo que es un historiador, un caricaturista, es alguien muy común, güey, o sea, no es... ¿Es un filósofo o un actor? Sí, Uno de esos dos. Creo que es caricaturista. Es Scott Adams, yo también Sí, vi el argumento del man. es muy chévere porque él dice, es como algo así como que realmente Dios estaba ahí y pues así caricaturizando el argumento también, Dios estaba ahí y dijo como, o sea, yo entiendo todo, sé todo, ¿qué pasaría si yo no estuviera? Entonces se mató, se suicidó y así se creó el universo, güey. O sea que básicamente el nacimiento del universo fue la muerte de Dios, güey. Wow, qué chévere metáfora. Eso me gustó. Sí, pues de hecho sí, él argumentaba un poquito que el hecho de que fuera omnipotente, omnipresente y omnisciente, pues, o sea, haría que el man realmente, o sea, un ser sensible, un ser perfecto, no es sensible y no tiene... Como que ese argumento lo dicen muchas personas desde muchas corrientes, incluso el mismo hinduismo también lo dice. En una corriente que se llama Shankya, algo así. No estoy muy segura, pero es un argumento viejo. Y pues sí dice que un ser inmutable no puede nacer un universo inmutable. Sencillamente eso no tiene lógica. Que un Dios perfecto, eso también lo dice Jean-Paul Sartre en un argumento existencialista, que un Dios perfecto pues no tiene ninguna necesidad de crear un mundo, que un ser sensible no es perfecto ni completo, entonces un ser completo no tiene por qué crear un universo sensible tampoco, ni tiene siquiera una manera de hacerlo. Entonces pues sí, ese argumento está como desde muchos lados y pues tiene sentido, yo creo, o sea, como la manera en la que se expresa Dios tiene como muchas contradicciones, como que no hay ningún consenso al respecto. Incluso si uno va y le pregunta a alguien, racionalmente no es posible llegar a una comprensión de cómo es Dios y siempre, no, o sea, seguro que si tú le preguntas a dos personas que han vivido toda la vida juntas y han sido católicas toda la vida juntas, incluso esas dos personas van a tener como ideas diferentes de qué es Dios. Y a lo que quiero llegar con esto es a que, pues, un dato curioso es que la Biblia en realidad nunca intenta, o sea, incluso la Biblia nunca intenta explicar o racionalizar o argumentar por qué Dios existe. Dentro de la Biblia, por ejemplo, ya se asume que Dios existe, ¿sí? Y eso es un dato interesante porque realmente es como si fuera sencillamente cuestión de sentido común el hecho de asumir que Dios existe, ¿no? Y realmente ninguna religión se había centrado en dar argumentos racionales de por qué Dios existe, porque Dios no es un ser racional tampoco, ¿sí? Y es
bueno, sí, digamos que quiero traer eso a la mesa. Ajá, Porque sí. quiero argumentar al respecto un poquito después, pero sí, realmente como que racionalmente no es posible comprender a Dios. Eso es lo que quiero decir. Mira que esa ha sido una gran lucha interna, digo, lucha en el buen sentido de la palabra, no en el malo, de la doctrina cristiana y católica. Cuando Santo Tomás llegó llegó como realmente a desarrollar estudios acerca de Dios, sí estaba una noción muy impuesta de que Dios no podía ser conocido por medio de la razón, porque Dios trasciende la razón según ellos. Entonces, ¿cómo vamos a intentar entender con un mecanismo humano ilimitado algo que es no humano e ilimitado? Entonces, Eso es un pensamiento agnóstico. O sea, actualmente esa rama se podría ver como el agnosticismo. Es llegar a la comprensión de Dios no se puede a través de la razón. Que me la parce, continúe. pero no necesariamente, porque ellos sí decían que había cosas superiores a la razón, o sea, la fe era superior a la razón. Sí, no, por eso digo que el agnosticismo dice que a través de la razón es imposible llegar a Dios. Sí, bueno, sí, puede ser. Sí, a través de la fe sí, o sea, justamente la ontología y los Santo Tomás de Aquino se llevaba por ahí. No, de hecho no, o sea, el trabajo que hizo Tomás de Aquino, lo que el man hizo y por la razón por la cual fue un quiebre tan grande en ese momento, es porque él no comió cuentos. O sea, él dijo como no, o sea, Dios se tiene que poder llegar con la razón. Y su primer forma intuitiva de llegar a esa conclusión es que Dios nos dio razón. Dios nos dio razón. Y como Dios nos dio razón, nos la dio para que la usemos. Y cualquier manera de que tengamos de expresión tiene que a fin de cuentas llegar a Dios porque fue algo que Dios nos dio, ¿sí? Eso fue lo que él, como por fe y por doctrina, lo impulsó en un comienzo para pensar que así debía ser. Y lo segundo que sucedió es que él comenzó a estudiar filósofos griegos, lo cual antes no sucedía dentro de la iglesia. Antes simplemente se tenían en cuenta las escrituras. Pero estaba viendo también un quiebre en la iglesia porque estaban perdiendo poder, porque se estaban dando cuenta que el racionalismo estaba comenzando a funcionar mejor en las sociedades. Y ellos no querían perder poder, entonces un poco por eso no hubo como tanto raye con que Tomás de Aquino en un comienzo se uniera a una orden de la iglesia que sí estudiaba, digamos, Aristóteles. Aristóteles es de los que más ha influenciado la visión tomista de Dios. Entonces él lo que terminó haciendo sí fue desarrollando vías racionales para llegar a Dios, porque él estaba completamente en contra de que por medio de la razón no se pueda llegar a Dios. Él decía, lo que sí es verdad es que, y esto les voy a dar mi mayor fuente porque yo no, o sea, para poder entender a Tomás de Aquino, habría que leer todo lo que ha escrito Tomás de Aquino. Y yo claramente no quiero pretender que lo he hecho. Entonces, si quieren vayan a un canal que se llama Teología Filosófica. Es un argentino, si no estoy mal. Tomista, sabe muchísimo al respecto del tema. Y genuinamente siento que expresa muy bien las ideas de Tomás de Aquino. El tema es que la gran lucha de Tomás de Aquino fue eso. Fue poder expresar a Dios por medio de la razón. Sin embargo, es verdad que incluso Tomás de Aquino decía que algunas de las cosas de Dios no eran demostrables con la razón, sino solo por medio de la fe y por medio de la revelación de la Biblia, ¿sí? Como el nacimiento por medio de una virgen, o la muerte y resurrección de Cristo. Esas son cosas que no se puede explicar con la razón, sino solo se puede explicar con la fe y la revelación por medio de las escrituras. Con lo cual, pues, o sea, con todo respeto a Tomás de Aquino, pero pues se mamó, o sea, siento que no, o sea, unir ambas cosas, yo siento que no pueden ir de la mano. O afirmamos que Dios es conocible por medio de la razón, o afirmamos que es completamente trascendente a la razón, y por lo tanto no lo podemos explicar. Pero ambas cosas, personalmente, siento que no van de la mano. Porque justamente si cogemos a Tomás de Aquino y quitamos todo lo que no es explicable por la razón, quedamos con un Dios que no es el Dios de la iglesia. Quedamos con el Dios de Spinoza. Para mí ambos estaban hablando de exactamente el mismo Dios. Y si quieren ahorita discutimos las 5 vías de Tomás de Aquino. Yo estaba, cuando usted estaba hablando, iba a decir, lo quería interrumpir y le iba a decir como, o sea, ¿acaso Aquino era deísta o algo así? Porque el deísmo es otra rama más de las que estudia este tema. Y justamente esta rama sí dice que es posible y totalmente posible llegar al concepto de un Dios a través de la razón. Y a través de mirar el mundo y el empirismo es posible llegar a él. Y pues no necesariamente las personas que se consideran parte de esta filosofía tienen que tener una religión. Realmente consideran es que puede existir una o varias divinidades y es posible llegar a ella
pues atrás de la razón y que no necesariamente estos seres intervienen en el mundo. Que es otra vez lo mismo que hablamos de un Dios personal o no personal. Este interviene en el mundo, tiene la necesidad de hacerlo, ¿por qué lo haría? Y lo otro que quería decir era un argumento muy clásico también que sale a cada rato. Pero se me fue ya en estos momentos. Yo quiero decir un argumento a favor que Dios se lo sacó de la cabeza. Sí. Yo quiero decir un argumento antes de comenzar con Tomás de Aquino, si así lo quieren. Pues es un argumento que me pareció que dentro de mi perspectiva, mi posición personal, funciona en cierta manera. Y es de un pragmático que se llama William James. Y él dice simplemente que como es pragmático el hecho de que la creencia de Dios le funcione a la gente, digámoslo así, y con funcionen me refiero a que, no sé, tengan una vida más tranquila, se conviertan en mejores personas, la sociedad funcione de cierta u otra manera, ¿sí? Comprueba la existencia de Dios, ¿sí? El hecho de que le funcione a los que creen en Dios, ¿sí? El man es pragmático, eso es un argumento completamente pragmático, ¿no? Pero me parece que de todos los que leí, tiene mucho sentido, o sea, pues sencillamente, así sea Dios como concepto, pues funciona en la práctica, lo que quiere decir que tiene sentido creer en Dios, es así de sencillo, o sea, para mí, ese fue como el mejor argumento y fue como, sí, pues sí, o sea, como lo vi. Sí, no, depende, o sea, ya me acordé de los argumentos que yo quería lanzar. Dios se los puso. Dos, uno inicialmente creo que era relacionado un poco con el de... Creo que con el de Shankar, bueno, no me interesa. Un argumento también de los que salen a cada rato es como Dios existe porque necesitamos una moral, ¿no? O sea, como sí. Dios es ese ente que nos permite tener una moral. Sí. Y ahí con lo que tú acabas de decir, uno diría como, sí, claro, puede ser, ¿no? Pero si tú te vas a la moral, digamos, cristiana, o a la moral de la religión que sea, y como nosotros hemos discutido no en ese podcast, pero digamos que la moral va a depender mucho de la cultura de dicha tribu. Entonces, con ese argumento que tú dices, no estoy de acuerdo porque diría como que dependería el Dios qué moral tiene o qué estilo de vida él se considera que es el adecuado. Entonces, digamos que si en la sociedad nos basamos en la moralidad de Dios para definir si el aborto puede ser legal o no legal, sería contraproducente para la sociedad desde mi punto de vista. Claro. O cualquier otro tema así que sea muy de vida y muerte y eso, pues va a ser contraproducente con respecto a que Dios es moral. Entonces, digamos, hay argumentos en que dicen como, si Dios, digamos que es personal, si llega a tener moralidad, no necesariamente tiene que ser una moralidad humana, puede ser algo superior a lo que nosotros concebimos como moral. Y pues en ese orden de ideas nosotros no entenderíamos cuál es la moral de Dios. O básicamente no la tiene, porque a lo mismo, a ser perfecto, pues ¿por qué debería tener moral? O sea, ¿por qué él debería tener ese desarrollo de ese constructo, digamos, social llamado moral? Ese por ese lado. Y el otro, de Santo Tomás de Aquino, que mencionaba Yesael cuando arrancó diciendo como Dios nos da razón, ¿no? Ese también es un argumento, pero ese sí es a favor también, relacionado pero con la conciencia. Digamos, voy a tergiversar un poco para poder llegar ahí como razón y conciencia, supongamos que es lo mismo. Un argumento a los que dicen es como ok, sí, el mundo es re complejo, pero esto lo hablábamos desde el punto de vista del universo como tal. Y decíamos como, sí, es re complejo, re difícil de entender, pero hay explicaciones científicas que nos pueden llegar a dar razón de cómo va. Uno de los argumentos es que la conciencia no se sabe de dónde sale todavía. O sea, hay estudios que dicen, bueno, más o menos es una red neuronal, o hay otros que dicen, no, hay determinadas partes del cerebro que se activan en determinados momentos. O sea, hay estudios, hay también muchas corrientes filosóficas que tratan de explicar eso. Pero actualmente, al día de hoy, la ciencia no puede explicar la conciencia como tal. Entonces dicen como, ¿sabe quién la creó? Dios. Entonces digamos que ahí pasa una cosa que se llama la... The God of the Gaps. No quiero llegar ahí. Es una vaina de la carga. O sea, ¿de quién tiene que demostrar que existe Dios? O sea, ¿el ateo tiene que demostrar que no existe? ¿O el creyente tiene que demostrar que sí existe? Entonces el ateo dice como, yo no lo tengo que demostrar porque lógicamente yo no puedo demostrar una inexistencia. Ese es el argumento. Sí. Y el que sí cree, el creyente, dice lo que yo acabo de mencionar, como, a ver, usted tiene que demostrarme entonces que todo lo que está en este mundo tiene una especificación científica
para que yo diga como, claro, pues sí, no existe Dios. Del contrario, pues cualquier cosa que le expliquemos, pues Sí. puede ser mano de Dios. Y literalmente puede ser, o sea, es que no hay explicación científica actual. Pero es que yo me pongo a pensar en lo que hablábamos de la vez pasada de las explicaciones de niños y las explicaciones en el podcast pasado, ¿no? Entonces yo digo como, pues sí, en su momento no había explicación para los rayos, güey, y pues era un dios. En ese momento no había explicación para la conciencia. ¿Será que sí podemos decir que entonces fijo es Dios? Yo me sentiría como pero es que los rayos también pasó. Eso también pasó con los rayos, güey. No sé. Sí. No, y de lo que está hablando es eso, es el Dios que se esconde en los agujeros del conocimiento humano. Aquel que donde no sabemos por qué suceden las cosas, ahí metemos a Dios, ahí lo empujamos en ese huequito oscuro que todavía no hemos podido encender con la luz de la razón. Y creo que esa es la versión de Dios que menos me gusta. O sea, es como, si me van a dar argumentos de Dios, no me den el Dios que se esconde en los agujeros de nuestra razón. Porque pues una y otra vez hemos probado lo incorrecto que es eso, ¿no? O sea, si intentamos demostrar las razones físicas por medio pues es que tú no lo puedes demostrar, por ende, Dios. Pues no es muy fuerte que decir. Eso se ha desmontado con el creacionismo, se ha desmontado con, bueno, pues la idea de la mente y la conciencia. Sí, es verdad, todavía no sabemos qué es. Pero sí, o sea, no es inverosímil pensar que vamos a llegar a un punto en el cual tengamos el suficiente entendimiento del universo como para poder explicarlo. Como ya ha pasado con muchas otras cosas, ¿no? Y ese es el otro argumento. Lo que nosotros decíamos la vez pasada repasando la historia del Dios occidental, ese es el otro argumento también de por qué no existe, digamos. Porque ya se ha demostrado con otras religiones que pues era simplemente una creencia basada en intentar explicar actos. O sea, digamos que ese es otro argumento. Ya lo hemos visto en nuestra historia. Hemos tenido miles de religiones que actualmente no son ciertas. ¿Por qué no asumiríamos hoy en día que las actuales, las contemporáneas, sí lo son? Si tal vez en unos cuantos años van a desaparecer. Hay una frase que... Esas frases para armar controversia. Entonces, un historiador que se llama Stephen Roberts dice una frase así como... que él sostiene que tú y yo somos ateos. La única diferencia es que yo creo en un Dios menos que usted. ¿Sí me va a entender? Y cuando usted entiende el motivo de por qué usted rechaza a los otros dioses posibles, pues digamos a los egipcios, a los de Grecia, pues cuando usted entienda por qué rechaza a esos, usted entenderá por qué yo rechazo al suyo. Sí. Haciendo referencia en que pues culturalmente simplemente estamos avanzando, ¿no? Pues así lo interpreto yo. Sí. Yo, bueno, digamos que respecto a esos que ustedes están mencionando, ahí como, no sé, digamos que un argumento en contra de la existencia de Dios que se basa en una analogía de la navaja de Occam, y pues, o sea, lo único que esa analogía quiere llegar a decir es que bajo igualdad de condiciones la solución más sencilla es la más probable. O sea, a este punto ya ni siquiera, pues como hay necesidad de imaginar algo de lo que no tenemos suficientes pruebas, ¿sí? Como lo más sencillo, entender que la naturaleza funciona con determinadas reglas, es lo más probable en este caso, en vez de imaginar a un Dios, ¿sí? O sea, como que... Y no hay ninguna necesidad, teniendo en cuenta de que en este momento tenemos los recursos necesarios como conciencia para poder explicar muchas cosas en el universo y que todavía estamos justamente en el camino de encontrar más de cosas que no conocemos aún, por ejemplo, la mente, la conciencia. Pues no hay necesidad ya de que exista una versión de Dios. Pero si uno lo piensa desde la perspectiva pragmática nuevamente, porque a mí ese argumento fue de hecho como el que más me hizo sentido de todos, pues a pesar de que no haya necesidad de creer en un Dios, funciona, ¿sí? Entonces yo digamos que podría contrarrestar ese argumento en contra con el argumento a favor de que sí tiene algún tipo de utilidad creer en Dios, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Y lo digo por más bien una cuestión de casos personales que he tenido, ¿sí? Como de gente a mi alrededor que por la razón de que creen en Dios, pues, mejor dicho, no sé, han salido de situaciones muy complicadas, como por ejemplo, yo que sé, una situación de, no sé, abuso de drogas, por ejemplo, ¿sí? O de una cuestión de depresión, por ejemplo. Entonces, tiene una utilidad creer en Dios, en últimas, a pesar de que no es necesario. O sea, ¿estás diciendo que no es borracho, sino precristiano? No me acordé de eso, güey. Justo me acordé de eso, por eso me reí. No me reí al argumento de Sophie, sino sí, me acordé de ese chiste. Pero... Pues, o sea, podría ser. Es que siento que estaría respondiendo al argumento de que la solución más simple es
siempre es comúnmente la más acertada, con algo que no responde a ese argumento, porque creo que son dos cosas diferentes que discutamos acerca de la existencia de Dios, a que discutamos acerca de la utilidad de la idea de Dios. ¿Sí me explico? Son dos cosas diferentes. Porque sí, Dios puede existir o no existir, y aún así seguiríamos sin saber si es útil o no saber eso. ¿Sí me explico? Entonces podemos argumentar cosas a favor de la utilidad de la idea de Dios, sin importar si existe o no. O podemos argumentar cosas acerca de la existencia de Dios, sin importar si es útil o no. ¿Sí me explico? Sí. Por lo tanto, son dos cosas diferentes. Digamos que tu respuesta a eso no respondería realmente el argumento de que la solución más sencilla es usualmente la más acertada, ¿no? Hay una respuesta a esa, una respuesta teísta a ese argumento de que la solución sencilla es comúnmente la más acertada. Y es, pues bueno, o sea, ¿qué otras explicaciones tenemos? Es lo mismo, el Dios que se esconde en los agujeros. Si no decimos que es Dios, ¿qué otras explicaciones damos? ¿No? Y ahí lo que dicen es, por ejemplo, con la interpretación de los muchos universos de la física cuántica, que es otra forma de explicar por qué las cosas existen y existen como existen, porque pues no es como que todo esté perfectamente afinado para la existencia de la vida. Lo que sucede es que vivimos en el universo dentro de un multiverso donde estaba afinado de esa forma y por eso lo podemos ver, ¿sí me explico? O sea, no hay vida en los otros universos como para que digan como, uy, no estuvimos afinados. Es porque estamos justamente en el que sí estuvo afinado, que nos damos cuenta que está afinado, ¿sí me explico? O sea, por más de que haya un 0.01% de probabilidad de que algo pase, si somos ese 0.01%, pues vamos a decir, uy, qué afortunados somos, ¿no? Pero pues no estamos teniendo en cuenta el global de los otros casos en los cuales no pasó. Pero ¿qué dicen ahí? Pues dicen como, algo así va el argumento, dicen como, tuvieron que inventarse una infinidad de universos para negar la idea de un solo Dios. ¿Sí me explico? Como argumentando que es más sencillo llenar ese vacío con un solo argumento que sería Dios, a llenarlo con 1000 universos o una infinidad de universos. O sea, tuvieron que complejizar la existencia para quitar la existencia de Dios. Esa sería una respuesta teísta a ese argumento que tú das acerca de la explicación más sencilla. ¿Qué es más sencillo? ¿Dios o una infinidad de universos? Sí, y justamente uno de los argumentos también en contra es que eso de que no puede ser omnipresente, omnisciente y digamos concebir el libre albedrío, ¿no? Porque dicen lo siguiente, o sea, si Dios es omnisciente se supone que sabe absolutamente todo, ¿no? O sea, presente, pasado, futuro. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Porque si Dios lo sabe, es como que ya está escrito, o sea, el libre albedrío como tal no existe porque ya está escrito y Dios lo conoce. Entonces, por lo tanto, pues ese Dios omnisciente no podría existir, o al menos siendo omnisciente no podría hacerlo. Pero ahorita con los multiversos, yo cuando escuchaba ese argumento, yo decía como es posible que ese Dios esté presente en cada posible multiverso y por lo tanto sea posible que entienda cada camino del libre albedrío que podría existir. Pero realmente es lo mismo, se complejizó tanto ese Dios que está presente en, pues no, se complejizó, o sea, digamos que simplemente se puede resumir como que está presente en cada posibilidad alterna de universo o multiverso. O sea, me hizo recordar eso el argumento de Isabel cuando le metimos el tema de física cuántica. Pero sí, o sea, el argumento en contra básicamente es ese, que no es compatible la omnisciencia con el libre albedrío. Pero mira aquí, o sea, sí te entiendo, pero igual volviendo al argumento de la navaja de Occam, de hecho el argumento no es, o sea, no se está llenando ningún vacío porque es que en este punto ya no lo hay. Entonces ya no hay necesidad de pensar en Dios, porque es que ya se entienden las suficientes cosas del universo como para que ya no haya necesidad de pensar en un Dios. Ya explicar a Dios sería mucho más complejo que continuar intentando explicar el universo, ¿sí? Porque ya tenemos pues bastantes bases para explicar un montón de vainas, ¿sí? Entonces ahí yo siento que aplicaría si estuviéramos hablando hace, no sé, 200 años tal vez. Pero a este punto, yo creo que, de hecho, el argumento de la navaja de Occam sí tiene mucho sentido. O sea, ya no hay necesidad de pensar en un Dios para explicar al mundo, ¿sí? Porque ya tenemos otras herramientas para hacerlo. Y explicar a un Dios sería más complicado, justamente porque no tenemos cómo hacerlo. Ya, listo, me la pillo. Pero yo estoy en desacuerdo, o sea, yo siento que entendemos una gran parte de cosas del universo, estoy de acuerdo con eso, pero no las entendemos todas, ¿no? Y por eso es que todavía hay gente que alega por el Dios que se esconde en los agujeros, porque mientras haya agujeros, tenemos donde meter a Dios, tenemos cómo esconderlo ahí y decir que es
su mano divina la que creó las cosas, ¿no? Entonces, digamos, las constantes del universo, ¿por qué están tan supuestamente bien afinadas? Porque si moviéramos un poquito esas constantes, no existiría nada, no. Lo mueves una milésima, o sea, todo está tan perfectamente afinado para que exista la vida que no puede tener el más mínimo cambio, ¿no? Y ahí esconden a Dios, ahí dicen como, por ende, Dios, ¿sí? Claro, sí, Entonces, pero igual. hay cosas que todavía no entendemos, no Sí. podemos alegar que ya sabemos todo como Total. para que no quepa Dios en los agujeros. Sigue pudiéndose meter a Dios en los agujeros, ¿sí? Entonces, por esa parte no creo, o sea, no creo como que ya conozcamos lo suficiente para que Dios no quepa. Creo que si lo quieren meter, lo van a meter todavía. Pero Mientras si haya lo un agujero. quieren, que haya necesidad, no. Ese es como el punto al que yo quiero llegar, que necesidad no hay. Que se quiera hacer y se puede hacer, pues se puede, porque justamente no conocemos todo el universo, pero ya no hay necesidad de hacerlo a este punto. Sí, o sea, Es como mi argumento principal. Sí, pero o sea, el tema es, tenemos que desde la razón intentar buscar una forma de explicar por qué esas constantes del universo son, ¿sí? Porque no lo sabemos ahorita, o sea, no sabemos por qué son esas y no otras. Pudieron haber sido otras, pero no lo son estas. Entonces, hay que entender por qué son esas. Ahora, en el camino para poder formular una teoría que explique por qué son esas, podemos tomar varias opciones, ¿sí? Una de esas opciones es la opción del multiverso dentro de la física cuántica, la interpretación de los multiversos. Otra de esas opciones, es decir, fue Dios. ¿Sí me explico? Entonces el dilema está ahí, como cuál de esas dos teorías es más sencilla que la otra. Eso es lo que dicen, como ¿por qué hay una necesidad? Pues porque todavía no sabemos por qué son esas constantes y no otras. Y entonces, ¿cómo explicamos que sean esas constantes y no otras? ¿Cuál es la teoría más sencilla? Ese es el argumento que se da, ¿sí? La teoría más sencilla para explicar por qué son esas constantes, lo que dicen es nos crear una infinidad de universos. Eso es más complejo que un solo Dios. Es más fácil explicar un solo Dios que el hecho de que exista un infinito de universos. Eso es lo que dicen. Ahora, ese es otro de los temas que hablaba Sean Carroll. Como que ese es el argumento que le suelen dar al respecto de... Y lo que él dice es como no, pues, o sea, no están viendo las cosas como son. No es que nos estemos inventando una cantidad infinita de universos para explicar esto. Lo que estamos presuponiendo son 2-3 cositas matemáticas muy sencillas, mucho más sencillas que la idea compleja de un Dios inteligente, omnipresente. Y una vez asumimos o una vez decimos que esas son verdaderas, los multiversos se dan como una resolución de que eso sea así, de manera natural. O sea, no tenemos que inventarnos los universos, lo que tenemos que inventarnos, por así decirlo, en lo que tenemos que basar el argumento, es en 2-3 cositas matemáticas súper sencillas, que no podemos comprobar todavía, pero que si llegan a ser, son mucho más sencillas que la idea de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, no, la idea de los multiversos dentro de la física cuántica es inmensamente más sencilla que la idea de un ser que está por fuera del tiempo y del espacio y que es capaz de crear algo y que tiene intención y que tiene inteligencia. Entonces ese es el argumento que da Sean Carroll, como no es más fácil, es mucho más difícil la idea de Dios. Pues sí, justamente. Bueno, pero sí. De acuerdo. Está interesante, pero justamente las matemáticas tienen algo muy chimba que es las ecuaciones indecidibles, que son ecuaciones que no tienen respuesta. O sea, que no se sabe si es verdadero o falso. Podría también pasar eso, que sería una mierda, porque entonces caeríamos en las mismas, como ¿será que sí o será que no? Podría pasar, bueno, quién sabe. Sí, pero digamos que las presuposiciones matemáticas que habría que hacer para que nazcan los multiversos, se sabe cuáles son. Lo que no se sabe todavía es como una teoría del todo, ¿no? O sea, no tenemos como no está unificada. Ah, ok. No tenemos como unificarlo, pero si lográsemos unificarlo, Pues... ya sabríamos que sí da, ¿sí me explico? No da algo que no sea definible. Entonces así Sean Carroll desmonta esa, que pues a mí me parece que es bastante fuerte el argumento de Sean Carroll. Porque claro, o sea, y tú también lo decías y con eso estoy de acuerdo, la idea de Dios es una idea compleja para la gran mayoría de personas que piensan en un Dios. Es un Dios muy complejo, es un Dios personal, un Dios que lo escucha a uno cuando uno reza. ¿Cómo un Dios lo escucha a uno cuando uno reza? Explíqueme eso, por favor. Es muy complejo de explicar, ¿sí? Y hay un argumento también en contra con lo que usted acaba de decir. Hay un argumento que dice, ¿por qué alguien que escucha y no actúa debería existir? O sea, ese es un argumento así, básico. Sí. Si yo rezo y no hay acción, no existe ya. Sí. Ahí, por ejemplo, parecido a ese argumento es el problema del mal, ¿no? Ah, sí, ese también se ha Ese, profundizado sí, claro. mucho. El problema del mal es... Charlemos de ese. Porque... Hágale, sí, entremos ahí un rato. Hágale. Y porque ahorita su merced habló acerca también del libre albedrío, y eso creo que se relaciona con el problema del mal, y les voy a dar la solución tomista del problema del mal,
que... Vamos a ver qué tal les parece la argumentación. Pero entonces, ¿cuál es el problema del mal o la paradoja de Epicuro? ¿Alguien quiere formularla? O? Lo que tengo entendido es que si Dios es benevolente, o sea, si de una vez le atribuimos que Dios es benevolente, ¿por qué existe un mundo donde existe el mal? O sea, no se supone que Dios debería haber creado un mundo perfecto, como fue uno de los primeros argumentos que lanzó Sophie. Creo que a grandes rasgos es eso, ¿no? Sí, pues, o sea, involucra más, como porque Dios podría ser benevolente, pero no omnipotente. No, si Dios fuera benevolente y no omnipotente, podríamos explicar el mal, ¿no? Porque, pues, Dios tiene muy buenas intenciones. Pero no todo lo puede. Pero, parce, pues yo hago lo que puedo, ¿sí? Pero no es eso, o sea, el Dios en el cual uno suele pensar es no solo omnipotente, sino es benevolente, ¿no? Sí, Entonces, sí. El argumento va en que eso es una contradicción, porque si Dios fuera omnipotente y benevolente, perfectamente benevolente, pues porque existe el mal, ¿no? Sí, no permitiría que existiera. Ajá, así que o no es bueno o no es omnipotente, una de las dos. Y hay los primeros argumentos que dicen que es porque nos dio libre albedrío, es uno de los argumentos. O sea, existe es porque nos dio libre albedrío. Pero la contraparte es lo que yo dije. Si nos dio libre albedrío no podría ser omnisciente, porque eso implicaría que conoce todo lo que va a pasar. Y si conocía todo lo que va a pasar, ¿por qué permitió que fuese negativo? Entonces se vuelve todo un... como lejos de la voluntad de él, por decirlo. Se vuelve todo un círculo. Sí, ese argumento es complicado. Pero bueno, ¿cuál es la respuesta atomista a eso? La respuesta atomista es, Dios quiere lo mejor, ¿sí? Porque Dios es toda benevolencia, ¿sí? Y es omnipotente también. Entonces, como Dios quiere lo mejor, ¿qué es mejor? ¿Que nosotros seamos libres o que no seamos libres? Es más, si uno quiere sentir amor, ¿sí? ¿Uno puede sentir amor si es obligado? ¿A eso le llamaríamos amor? Depende cómo lo obliguen. No, mentiras. Depende del fetiche que tenga. Depende de si como de las drogas que le dan para generar dopamina. No sé, bueno, o sea, en teoría no. Ok, entonces el amor, a menos de que haya la libertad, no se puede dar, ¿sí? Y el amor es algo muy positivo, es de las virtudes, en muchas de las filosofías es de las virtudes mayores, ¿no? Tanto el amor como la libertad. Entonces Dios quiere eso para nosotros, quiere libertad y quiere amor. Ahora, la visión de omnipotencia. Omnipotente significa que puede hacer todo, ¿sí? Lo cual, ahí es, con lo que juega el tomismo es con la definición de omnipotencia. ¿Por qué? Porque decir que puede hacerlo todo no significa que puede hacer cosas que no puedan ser hechas. O más bien, omnipotente no es poder hacer cualquier cosa, es poder hacer todo lo que es posible, ¿sí me explico? Es omnipotente, cualquier posibilidad la puede hacer, ¿me explico? Pero eso no involucra las cosas que no son posibles. Por ejemplo, Dios no puede hacer un triángulo cuadrado. ¿Por qué no? Porque la propia definición incluye una contradicción. La propia definición, la propia esencia de lo que es un triángulo significa, por lo propio que quiere decir, significa que no tiene 4 lados, ¿sí? Si tuviera 4 lados, pues ya no sería un triángulo. Entonces Dios no puede hacer algo que es incoherente en su propia definición, no puede hacer cosas contradictorias porque no es algo posible. Dios puede hacer todo lo que es posible y eso es la omnipotencia. Entonces, o sea, Dios, justamente el argumento de que Dios puede hacer algo inmovible, ahí también aplicaría. no puede, sí, Dios no puede, sí, o sea, Dios puede hacer un sándwich tan grande que él mismo no se pueda comer. Porque así intentan demostrar que no es omnipotente, ¿no? Pues Porque sí, o no puede hacer el sándwich o no se lo puede comer, entonces los chingamos. Pues no, pues el mismo lo que dice es que Dios puede hacer cualquier cosa que sea posible, ¿sí me explico? Eso es omnipotencia. Sí, sí, exacto. O sea, no es tan omnipotente que puede romper esa regla que se acaba de decir. Exacto, no. Eso es lo que dice el mismo. No es un Dios que cualquier cosa, por absurda que sea, lo pueda hacer. No. Omnipotente significa que toda posibilidad la puede hacer. Pero la cosa que no es una posibilidad, como las contradicciones, no las puede hacer. Entonces, la respuesta del tomismo es que Dios nos dio libre albedrío. ¿Por qué? Porque es lo mejor. ¿Sí? Es como el bien superior que nos podría dar, porque nos hizo imagen y semejanza de él, etc. Y como nos dio libre albedrío, no podría al mismo tiempo darnos libre albedrío y controlar nuestras acciones, ¿verdad? Porque eso sería una contradicción. La propia noción de libre albedrío significa que uno tiene libertad de decisión. Y si decimos que nos dio libre albedrío, pero al mismo tiempo controla lo que hacemos, entonces no nos dio libre albedrío. Entonces, para que Dios hiciera el bien mayor, que es darnos libre albedrío, tiene que renunciar él a poder controlar los sucesos. ¿Me explico? Los sucesos de los seres libres. Y como los hombres y las mujeres y los seres son libres, entonces él, por ende, existe el mal, porque los actos de los seres son
como un side effect, como un efecto efecto secundario del hecho de que Dios nos haya dado libre albedrío. Eso es lo que dicen los tomistas. Entonces por ahí existe el mal. Ahora con eso hay un problema. Y es entonces porque hay terremotos, güey. A ver, explícame los terremotos ahora. Sí, el mal digamos que es natural, ¿no? O sea, que no nace de un humano. Sí. Hay un físico que también es sacerdote que se llama John Polkinghorne. Él básicamente, yo creo que es tomista, con lo que usted acaba de decir es tomista, pero igual no sé. Porque él justamente sostiene que el sufrimiento y el mal es el coste de tener autonomía. O sea, el coste de que el mundo se desarrolle solo es ese, el mal también, que es muy similar a lo que usted acaba de decir. No, pues sí, de hecho, tiene sentido. O sea, yo no digo que no tenga sentido. Igual no entendería yo por qué de todas maneras Dios habría... O sea, incluso eso sí explica por qué existe el mal en el mundo, pero no explica por qué querría Dios crear seres. O sea, como quiere crear seres para que sientan amor y para que sientan sufrimiento, y como cuál es el objetivo final de eso. O sea, si en principio no existían, porque traer a un pocotón de gente al mundo a sufrir. Pero bueno, eso solo es algo que pensé. O sea, realmente sí siento que igual tiene sentido. O sea, el argumento tomista para explicar por qué existe el mal, pues tiene sentido. O sea, eso no se contradice. Es como el mejor argumento que he escuchado al respecto. Igual, o sea, explica por qué existe el mal respecto al libre albedrío, pero no explica el mal natural, ¿no? Pues entonces es incompleto, como que explica una parte pero no la otra. Pero es que igual un terremoto no es malo, o sea... Yo me voy más por ahí. Sí, o sea, el terremoto no es malo, solo es natural, es una reacción natural de la Tierra por condiciones y ya, pues realmente eso no es malo. El malo es solamente lo que tiene que ver con el ser humano, porque somos los únicos que tienen como la capacidad de juzgar eso, ¿sí? Qué chévere, sí. Ya, sí, es lo que yo siempre... Buena respuesta. Esa es una muy buena respuesta, debería ser tomista. Pero bueno, William Lane Craig tenía otra respuesta, que él es pues de los más estudiosos, es de los teístas, reteístas ahorita. Y él tiene una respuesta que genuinamente no me convence, o sea, no... Pero bueno, pues es otra de las razones que se han dado, teniendo en cuenta que el mal puede existir tanto por libre albedrío como por desastres naturales, ¿no? Y podemos decir, creo que nuestra formación de nosotros tres sí es como muy ligada a un pensamiento más oriental, ¿no? Y por eso también tendemos a llegar a conclusiones de, bueno, pero ¿y el mal qué? O sea, ¿por qué estamos asumiendo que el mal existe en primer lugar? Si queremos decir que hay mal en el mundo, ¿bajo qué noción estamos diciendo que algo es malo o bueno? ¿Bajo la subjetividad humana decimos que el terremoto es malo o bueno? Pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero pues para mucha gente más con un pensamiento más occidental, como William Lane Craig, claramente un terremoto es malo. Claramente la muerte es mala, un asesinato, la violación, los nazis, etc. Entonces ellos intentan explicar el porqué. Y lo que dice él es que nosotros somos seres limitados. Nosotros no podemos irnos a pensar como, no, pues ¿por qué lo hará Dios? Pues no, o sea, nosotros vivimos una experiencia tan chiquita dentro del plan divino, por así decirlo, que si alejáramos la cámara y fuésemos capaces de ver la historia entera, tal vez el hecho de que haya un mal aquí después se daba por un bien superior que nosotros no vamos a entender porque somos demasiado minúsculos y demasiado limitados como para poder saber Dios por qué lo hace. Entonces básicamente lo que dice es, seguramente Dios lo hace por algo, por un bien superior, solo que nosotros estamos tan inmersos en la situación que no somos capaces de verlo, como Dios tendrá sus razones. Mi Dios sabe cómo hace las cosas. Eso es lo que dice, pero de una manera más estudiada. Sí, es que ahí volvemos a lo mismo, y es como ese argumento, pues que no sé siquiera si mencioné, pero Dios realmente, o sea, como concepto, yo creo que no se puede explicar, o sea, 100% racionalmente, o sea, es completamente imposible. Y a la conclusión a la que yo llegué, que ya es como yéndome un poquito más a mis conclusiones personales del tema, fue que Dios está mucho más relacionado como con la experiencia, o sea, Dios es como más bien una experiencia, ¿sí? ¿Una experiencia religiosa? No, una experiencia en general. O sea, y lo digo porque estaba viendo yo algo que pasó hace mucho tiempo en Grecia, ¿sí? Pues que habían unos cultos específicos para el dios Dionisio. ¿Cómo se llama el dios del vino? Se me olvidó su nombre. Sí, Dionisio. Dionisio, ¿sí? Ajá. Y para Demeter, que era la diosa del grano, y para Perséfone, que era la hija de Demeter. Entonces, esas eran unos rituales que se hacían en secreto.
Y si se decía que pasaba en esos rituales, había pena de muerte. Y pues lo que hacían era meterse a una cueva durante un tiempo. Y había un tipo que se llamaba Albert Hoffman que se puso a investigar al respecto de esos rituales, porque pues esos fueron como de los primeros rituales donde se definitivamente comenzó a incluir que era una experiencia sobrenatural y una experiencia de Dios en la tierra y sí, como... Entonces pues descubrió que lo que pues ellos durante ese ritual tomaban como una bebida a base de cebada. Y esa bebida a base de cebada utilizaba una cebada que estaba muy mal o sea, estaba podrida, ¿sí? Tenía un hongo que se llama el cornezuelo. Entonces, perdón, era base de centeno. Y ese hongo tenía como unas propiedades muy similares al LSD. Entonces, pues, resultaba que lo que pasaba y las experiencias religiosas que esa gente tenía dentro de esa cueva, ¿sí? Claro. Eran, pues, simplemente un efecto de la Meras droga. farras tenía. Sí. Era una locura, pero entonces... cosas muy similares ocurren desde entonces y la gente relaciona mucho las experiencias que tiene en su vida pues como con la existencia de Dios. Yo le he preguntado de nuevo a mi tío y él sí me habla mucho de que Dios es una experiencia personal y que Dios es que yo no lo voy a comprender hasta que yo no lo sienta, ¿sí? Y contra eso no tengo o sea, es imposible dar un argumento en contra de eso porque es completamente subjetivo, ¿no? Entonces, sí. Para mí, Dios, o sea, como definición y como concepto y como la existencia de Dios solo se podría llegar a explicar bajo la experiencia, ¿sí? Entonces Dios para mí es una experiencia. Sí. Y pues el problema con eso es que a pesar de que Dios pues es como un concepto subjetivo, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, sí tiene consecuencias muy objetivas, ¿no? Uh-huh. O sea, como que el hecho de pensar si existe o no, pues tiene consecuencias muy objetivas y las ha tenido siempre, ¿no? Porque entonces está como la imposición de la creencia, está pues, no sé, como las peleas, los conflictos morales, como lo estaba diciendo Sergio también. Entonces ahí está como la cuestión, ¿no? Pero mi definición de Dios, o sea, y la única forma en la que yo puedo decir como si Dios existe es bajo eso, o sea, bajo la premisa de que Dios es una experiencia subjetiva, ¿sí? Y eso era lo que quería decir ahí. O sea, en tu conclusión, ¿tú crees en Dios o no crees en Dios? Yo soy agnóstica. O sea, okay. Yo no creo que yo pueda comprobar que no existe. Pero, o sea, yo, digamos, mi perspectiva de Dios sería la perspectiva de Dios que nadie puede refutar. O sea, ninguno de los argumentos que nosotros dijimos puede refutar al Dios de Spinoza, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Dios de Spinoza simplemente es llamarle a Dios a eso que nosotros conocemos, ¿sí? A eso que hace que las leyes de la naturaleza funcionen de alguna forma, ¿no? Y ese Dios no se puede refutar, o sea, nosotros le estamos diciendo a Dios a eso que es comprobable, entonces no hay manera de refutar eso. Entonces yo podría decir que yo creo en ese Dios, pero si me están hablando del Dios que nosotros hemos estado intentando argumentar durante la reunión, pues yo soy agnóstica, o sea, yo no puedo comprobar que no existe, pero pues no lo reconozco tampoco, ¿sí? Hay Richard Dawkins, que es uno de los ateos reateos, y bueno, pues él también es biólogo, etcétera. No estoy diciendo que lo único a lo que se dedica en su vida es a ser ateo. Se sienta todos los días a pensar en lo mucho que no cree en Dios. Pero bueno, pues parte de lo que él dice cuando le preguntan, a él le han criticado mucho cuando responde a esa pregunta, como ¿usted cree en Dios o no cree en Dios? Porque, bueno, yo acabo de decir que él es un ateo reateo, pero él en diferentes momentos de su vida ha dado una respuesta u otra. Entonces a veces dice como soy ateo reateo, así lo dice, reateo y tal. Y en otros momentos, en cambio, dice yo soy agnóstico. Y una vez lo confrontaron y le dijeron como, bueno, parce, ¿usted qué es? ¿Es ateo o es agnóstico? O sea, defínase porque varias veces ha dicho una cosa o la otra. Y me gustó mucho su respuesta porque dijo como, pues es que depende de quién pregunte, o sea, depende de la carga con la cual venga esa pregunta, yo puedo responder una cosa u otra. En términos, si con quien estoy hablando lo que me está preguntando es si creo en el Dios con barba que me escucha rezar y ve cuando voy al baño, pues no creo en eso. Entonces sería ateo, eso no existe. Pero claro, o sea, si estamos yendo como muy a la especificidad de si soy capaz de comprobar completamente que no existe un ser que sea omnipresente o omnisciente y omnipotente, pues no, o sea, no habría forma de comprobarlo, no, que es lo que tú dices, o sea, es ininteligible el poder saber si eso es o no es. Por lo tanto, pues sería agnóstico, pero por razones prácticas, pues yo digo que soy ateo, porque por lo general dentro de casi cualquier contexto, esa es la respuesta que más expresa lo que pienso. Pero ya si me ponen a explicar el por qué, pues sí, soy agnóstico. Si me lo preguntan a mí personalmente, y creo que él también lo decía,
pues yo también soy agnóstico respecto a los unicornios. O soy agnóstico respecto a las hadas, ¿no? Pues, o sea, quién sabe, de pronto existen. Hay partes de las selvas que no hemos explorado, o sea, ¿por qué no puede haber un unicornio ahí? Pero pues decir eso a decir como no, pues no creo que existan, y es muy improbable que existan, pues es prácticamente aseverar que soy ateo, ¿no? Entonces yo me adhiero a esa visión, o sea, siento que si me lo preguntan directamente y con cierta carga teísta, pues yo diría que soy ateo. Pero si me lo preguntan ya como si puedo demostrar al 100% la no existencia de Dios, pues de por sí no es una pregunta muy válida, siento yo. Entonces pues diría que igual que no puedo demostrar la no existencia de un unicornio, pues no, sería agnóstico en ese caso. Sergio, cuéntenos usted. Yo también soy una mezcla de corrientes, o sea, yo no me catalogo en ninguna de las que hemos escuchado hoy. Yo soy una mezcla, o sea, lástima que el tiempo no nos dio, porque evidentemente podríamos haber tocado más sobre Spinoza y irnos un poco más hacia Oriente, porque yo también siento igual que el podcast pasado, esto fue si existe o no existe el Dios occidental. Pero desde mi punto de vista, yo sería más como esta rama que se le llama... ¿Panteísmo? Sí, yo creo que me iría por el panteísmo, porque justamente considero que... No, el panteísmo no, sino el pandeísmo, con D, que es un hijo, es una combinación del panteísmo y el deísmo. Creen el pan como fuerza máxima de la existencia. El rollo de 200. Yo creo que es como... O sea, primero que todo, no creo que Dios sea un Dios personal, o sea, que es parte de lo que dijo Yesal, o sea, no considero que Dios sea personal. Sí. Tengo muchas dudas si Dios interactúa o no interactúa con la sociedad, digamos. Yo me iría en que no, o sea, yo diría no interactúa, pero no diría que... Es que hay otras corrientes que afirman como hay una posibilidad, es que Dios creó el universo y ya. Y se abrió. Y se abrió y suerte, y es una opción. Pues no sé hasta qué punto puede ser así, pero lo que yo siento y considero es que sí creo en el Dios, también muy similar al que ustedes acaban de mencionar, en el Dios al cual se puede llegar a través de la razón, y el cual es el componente o la sustancia que compone todo lo que nos rodea, ¿no? Ese sería el Dios en el que yo creo también, o sea, como un Dios que, pues, o sea, que está sobre la moral, sobre los sentimientos, sobre las emociones, sobre todo ese tipo de cosas. O sea, con sobre se refiere a por encima de, como que no Sí. recae en esas cosas mundanas. Exacto. Sí, yo creo que vamos a necesitar un capítulo para hablar acerca de la visión de esta noción que no es Dios, porque pues sí, o sea, Spinoza le dio el nombre de Dios por una lucha política más que nada. Y Tomás de Aquino, si me lo preguntan, llegó a la misma conclusión Sí, de Spinoza total. con un par de diferencias chiquitas, pero es el mismo ser, excepto con una diferencia, y es que le adjudicaba inteligencia, lo cual de hecho Spinoza critica mucho. Pero también sería chévere llegar por esa vía, o sea, llegar por la vía tomista a la conclusión de esto que no es Dios, pero que existe y trasciende, por así decirlo. O no trasciende. Creo que sería una buena idea que pregunta. tenemos que expandir en un capítulo entero. Yo lo llamaría el de la existencia, pero ya veremos si se da. Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que aguanto sacar la tercera parte de esto, pero más enfocada a Oriente y a Spinoza, pues Sí. me parece que es como por ahí. Sí, estoy de acuerdo. ¿Vamos por esa? O sea, ya creo que hablamos acerca de argumentos del Dios de Occidente nuevamente. Tenemos una fijación cultural que no nos podemos sacar. No, y también yo sí creo que tiene que ver porque, o sea, yo me puse a investigar un poco después de la pregunta que me hice en el podcast pasado sobre si Dios también estaba en Oriente, como si había una representación de Dios en Oriente. Dios, ¿sí? Sí. Pero no, yo creo que realmente no. O sea, si la hubo en algún momento, por ejemplo, con Confucio, fue una cuestión de, no sé, traductores que decidieron adjudicarle la palabra Dios a alguna cosa que decía Confucio. Y eso era Sí. un error de traducción. No era que ellos creyeran en un Dios como tal. O sea, pues igual no estoy 100% segura, pero tiendo más hacia ese lado. O sea, yo no creo que hablar de Dios en Oriente sea como hablar de Dios en Occidente. O sea, sería como más una charla respecto a las religiones no teístas y a una versión de Dios más similar a la que nosotros tenemos. No, igual también podemos meter el hinduismo, que tiene conceptos muy buenos sobre Dios. Sí, Y es también, teísta. también Sí. es por- Sí, yo iba a decir lo mismo, porque pues el hinduismo es politeísta, pero
algunas interpretaciones del politeísmo hinduista me parecen muy chéveres porque es justamente un poco lo que tú dices, o sea, no es un dios que si tú les preguntas a estos hinduistas ellos te vayan a decir como sí, o sea, él escucha y me escucha rezar y etcétera, no, es un dios que representa realmente un proceso universal que se da y el cual como que metemos en esta fábula a la cual le damos nombre propio y ciertos atributos, pero como que ellos son muy conscientes, ciertas corrientes hinduistas son muy conscientes de que eso es una interpretación, ¿no? O sea, de que eso es una forma no tan abstracta de representar algo muy abstracto como los ciclos del universo. Entonces sí, ese podcast va a estar bueno el podcast acerca de el no dios de Oriente. Igual también, yo creo que lo hemos olvidado en las otras entregas, pero ya saben, todo lo que se dice acá es opinión, usted puede creer en lo que quiera, nosotros creemos en lo que queramos también y todo se hace con respeto y sin el ánimo de ofender o lo que sea, las creencias de los demás, todo se respeta. Que el reggaetón sea una mierda es otra cosa, no me interesa. Es solo el ejemplo, o sea, que a mí me parece que el reggaetón sea una mierda no quiere decir que lo sea, es para mí, es mi opinión. A mí no me parece una mierda. Es mi opinión. Y siguiente podcast, reggaetón contra metal, Sí, o sea, se incentivó esta vaina. Y que a otros les parezca que el metal es una mierda, pues está bien, es la opinión de ellos. O sea, el ejemplo más mundano, con cualquier tema se aplica. Sí. Entonces, pues, a eso me refiero. O sea, yo puedo entender que alguien me diga eso y no me voy a rayar, me voy a ofender. Entonces, pues, espero que también lo puedan tomar de esa manera todas nuestras opiniones, porque no son con el ánimo de criticar. Sí, ojalá al menos si todo este rollo que estamos haciendo sirve para algo, es para que comencemos a discutir cosas que otras generaciones simplemente han dejado bajo la mesa, ¿no? O sea, ¿por qué no hablar de política y religión en la mesa? ¿Por qué? O sea, tenemos un problema y lo que preferimos es ocultarlo, es no hablarlo. Como que no conviene, o sea, hablemos de Dios, hablemos de religión, hablemos de las cosas que son complejas y pues con mucho respeto entendamos que el otro viene de otro lado y tiene otra visión y que eso está bien. Eso siento que es lo mejor que se podrían llevar de esto. Sí, de acuerdo, gracias por escucharnos. Si llegaron hasta este punto, lo de siempre. Una estrellita para ti. Chilín. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias. Estaremos próximamente de nuevo. Chao. Chao. Chao.